revoluciones industriales. Las revoluciones industriales fueron dos, primera y segunda revolución industrial. Y son importantes porque van a ser las que transformen a nivel económico el antiguo régimen. Acabarán definitivamente con la economía agrícola y ganadera del antiguo régimen y se transformarán en algo totalmente diferente que cambiará el mundo. La primera revolución industrial tiene una cronología aproximada de 1780 a 1830. Lo primero que vamos a ver, como siempre, son los antecedentes. Todos estos antecedentes hay que verlos en su origen, porque la primera revolución industrial se da en un área geográfica muy concreta, que es Gran Bretaña. Así que todas las transformaciones que se van a dar en Gran Bretaña servirán para ese desarrollo de la primera revolución industrial, y la segunda revolución industrial se dará en otras áreas geográficas. Lo primero que tenemos que ver fueron los factores que intervinieron en esa transformación. Bueno, pues hay un crecimiento demográfico. Es importante tener una importante mano de obra para poder iniciar las transformaciones. Ese crecimiento demográfico se caracteriza por una alta natalidad y por una baja mortalidad. Pero tenemos que ver qué es lo que sucedió para que la población creciera de forma tan drástica. Lo primero es que va a mejorar la alimentación. Mejora la dieta alimenticia. Si tú estás bien alimentado, tendrás mejores defensas para enfrentarte a las enfermedades. Otra cosa muy importante que parece mentira, pero no era algo habitual en la época, es una mejora en la higiene. Entre ellos, por ejemplo, que se empiece a utilizar ropa interior o que se potabilice el agua, que se aseen habitualmente. Y por último, avances en la medicina. Avances en la medicina como, por ejemplo, la vacuna contra la viruela. La viruela era una de esas enfermedades mortales en la época. Hoy en día, pues no lo es, pero en su momento sí. Además del crecimiento demográfico, se produjeron transformaciones agrarias. Realmente también está relacionado con el crecimiento demográfico, porque mejora la dieta alimenticia y eso está relacionado con esas transformaciones que se dieron en el campo. Aquí partimos de que los open fields, los campos abiertos, ¿vale?, de la gentry, es decir, de la baja nobleza británica, van a sufrir una transformación. ¿Por qué? Porque se cercaron y se privatizaron. Eso significa que se van a proteger unos campos de otros. Los open fields eran campos abiertos donde tú podías ver al vecino sin problema y no tendrías ningún tipo de obstáculo para pasar de una finca a otra, pero con el cercamiento y la privatización eso se evita. Se privatizan también, además de los open fields, las tierras comunales. Junto con las tierras comunales, que son esas tierras que se utilizan por cualquier vecino para recoger leña, coger setas. Eran abiertas y eran gratis, para que nos entendamos. ¿Vale? Todo esto, ¿cómo se hace? Pues a base de leyes. Son las Enclosure Acts. Enclosure Acts, para que lo entendamos. ¿Vale? Mediante esas leyes
de cercamiento, en Closure Acts británicos, se permitió una privatización de las parcelas. Como tienes tu parcelita, ya no te lo va a quitar nadie ni te lo va a pisotear el vecino, introduces mejoras técnicas en tu campo. Introducción de mejoras técnicas. Por ejemplo, la siembra en hileras, permite trabajar mejor, más rápido y además que llegue el agua mucho mejor. Selección de semillas. Por supuesto, cosechadoras y trilladores mecánicas. Cosechadoras mecánicas, etc. ¿Qué más transformaciones agrarias se dieron? Bueno, pues el ganado, en este caso, fue alimentado con plantas forrajeras. Y eso permite que el ganado se estabule. El ganado se estabuló. Eso significa que se le metió en establos. El ganado se estabuló y se alimentó con plantas forrajeras. Para poder hacer esto, se introdujo el sistema Norfolk. ¿Qué significa el sistema Norfolk? Pues que este sistema permitió dejar de usar el barbecho. Dejan de usar el barbecho. El barbecho era ese pedacito de tierra que tenías que dejabas descansar entre 3 y 5 años para que pudiera recuperar de nuevo sus nutrientes, etcétera, que habían perdido precisamente por el cultivo. Si no la cultivas, pues es una pieza de tierra o una parcela de tierra que tienes sin hacer nada, con lo cual no puedes sacar beneficio de ello. Con el sistema Norfolk no tienes que dejar ninguna tierra sin nada. ¿Por qué? Porque dividía la tierra, vamos a poner, en 4 partes. Cuando se utilizaba el barbecho se hacía en 3, ¿vale? En el caso del barbecho se hacía en 3 partes. Una estaba dedicada al barbecho, se dejaba descansar, esta se cosechaba y esta también se cosechaba, del cual tenías 2 parcelas que podías utilizar de las 3 que tenías. En el caso del sistema Norfolk tienes 4. Por ejemplo, en una vas a plantar nabo, ¿vale? En otro vas a plantar trébol. Ahora os explico para qué servía el trébol, que a día de hoy parece que es algo simplemente decorativo, pero en su momento servía, en este caso, para alimentar al ganado. Ganado que has estabulado y al que estás alimentando con plantas forrajeras, entre ellas, por ejemplo, el trébol. Podrías hacer trébol o alfalfa. ¿Vale? Y luego, pues trigo y cebada. Realmente la introducción está aquí, ¿vale? En esta. Esta es la que estaría en barbecho en el caso en el sistema anterior. Ahora lo que haces es cultivar nabo, trigo, cebada y en vez de dejarlo descansar en barbecho, le plantas cultivos, en este caso, que no absorben muchos nutrientes, de tal manera que, entre comillas, la estás dejando descansar, pero además te está produciendo algo que te sirve para el consumo del ganado. O sea, estás sacándole un beneficio sin tener que dejarla de lado. ¿Todo esto qué es lo que provocó? ¿Qué consecuencia tuvo el sistema Norfolk? Pues tuvo 2 consecuencias. Una, excedente de cultivo. Es decir, la gente no se va a morir de hambre porque hay de sobra para dar de comer.
por eso mejora su higiene, su alimentación. Pero la otra consecuencia, que a lo mejor es un poco, en principio puede ser problemática, pero luego realmente es un beneficio, es el excedente de población. Esa población que te sobra porque está bien alimentada, no mueren, básicamente, porque has introducido mecanización en los campos, etcétera. Esta gente se tiene que ir a algún sitio. Si no pueden trabajar en el campo, se tendrán que marchar. Es lo que conocemos como éxodo rural. El éxodo rural implica que la mano de obra de las áreas rurales se marche a las ciudades. ¿Y en las ciudades qué es lo que va a haber? ¿Qué es lo que habrá en el futuro? Que se está empezando a dar ya las fábricas. Así que tendremos mano de obra en las futuras fábricas que hay en las ciudades. Luego tenemos otros factores, además de el crecimiento demográfico y las transformaciones agrarias, otros factores que influyeron, que se dieron precisamente en Gran Bretaña, sirvieron para poner en marcha toda esta primera revolución industrial. ¿Qué otros factores hubo? Bueno, pues entre ellos que ya había en Gran Bretaña un desarrollo prefabril. Desarrollo anterior prefabril. Prefábricas, vaya. Y ese lo habéis estudiado. Es el Domestic System. Ya saben cómo podría funcionar una fábrica. Por otro lado, en Gran Bretaña hubo un contexto político e institucional favorable. ¿Y esto qué significa? Pues que el propio gobierno facilitó transformaciones, las reformas, las leyes que protegieran la agricultura, el mercado, etc. ¿Por qué? Pues porque el Parlamento británico está formado realmente por burgueses y estaban interesados en que esto saliera adelante. Burgueses que son comerciantes, artesanos, grandes propietarios de tierras, etc. Además, contamos con que Gran Bretaña en esa época es una gran potencia marítima y comercial. Tiene un potente desarrollo en ese sentido. Así que esto le permite tener asegurado el comercio. Por otro lado, protegen la libertad económica, protegen o defienden. Y por último, gracias precisamente a la burguesía, tienen una iniciativa privada muy desarrollada. Esto es como que hay mucha gente que quiere montar sus propios negocios, en este caso sus propios negocios o sus propias futuras fábricas. Por eso está asociado a la burguesía. Y estas serían los antecedentes de esa primera revolución industrial que se dio en Gran Bretaña.